Un cordial saludo, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hacer un tema que mucha gente quizás se han preguntado: si serían martirizados los cristianos de nuevo. Ya es hora de que usted se entere de la diabólica tortura que ahora se está planeando en nombre de la religión. Usted está entre las víctimas previstas. Aquí está la verdad. Imagínese, si puede, que en un tiempo en que los millones de cristianos en los Estados Unidos y Gran Bretaña serán martirizados, y que eso fuera dentro de los próximos 4 a 5 años. No solamente los Estados Unidos, Gran Bretaña, sino aquellos cristianos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Imagínense, si puede, que los decretos sean emitidos por un gobierno extranjero que aún no está en funciones todavía, pero que existe, que pronuncie la sentencia de muerte a personas buenas, rectas y sinceras, por ningún otro delito que creer en la palabra clara de Dios y mantener los mandatos de Jesucristo. Tal eventualidad en este siglo XXI parece absurda e imposible. ¿No es esta la era más ilustrada que la humanidad haya presenciado? ¿Quién quería volver a martirizar a los cristianos? Sin embargo, tal eventualidad está profetizada. La mayoría de las personas en nuestro mundo occidental de habla inglesa saben poco sobre lo que realmente ocurre detrás de estos gobiernos totalitarios. Pero ya es hora de que lo sepan. Tengo ante mí la traducción al español de los crímenes de la era de Stalin, del difunto Nikita Khrushchev, un dictador ruso. Es un informe impactante, un relato increíble del ataque, tortura y brutal asesinato de decenas de millones de personas. Es casi increíble, pero es cierto. Excepto por el hecho de que Khrushchev no admitió nunca su participación en los mismos crímenes. Y estas torturas y asesinatos en masa se produjeron en el pasado siglo XX. Nunca en la historia del mundo hubo tantas personas que fueron torturadas y asesinadas en tan pocos años. Esta política de tortura del diabólico comunismo ateo se extendió a China. Hay informes que demuestran que el régimen comunista de China, en su esfuerzo por acabar con la libertad y la religión, asesinaron a campesinos chinos asustados, incluso más rápido de lo que Stalin nunca fue capaz de hacerlo. Y hemos olvidado tan pronto las torturas científicas y diabólicas que fueron perpetradas por los nazis contra los judíos en los campos de concentración y contra los trabajadores esclavos.
¿Por qué no podemos despertar para ver esas crueles torturas de la Edad Media que están arrasando de nuevo en el mundo? Solo que 1000 veces más terrible. La mano escribiente escribe para América y Gran Bretaña sobre la pared ahora. En menos de 4 a 5 años será demasiado tarde. Es hora que usted entienda ahora, antes de que sea demasiado tarde para usted. Lo que está profetizado sucederá. Usted está entre las víctimas previstas del tiempo más terrible de tortura y tribulación que jamás ha ocurrido sobre la tierra. Esto se está planeando ahora, en secreto, de forma encubierta. ¿Va a haber otro martirio? Durante más de 1000 años, durante la Edad Media, los cristianos fieles y obedientes fueron martirizados por el Estado en nombre de la religión. Ese fue el primer martirio. Note la profecía acerca de ese martirio. Una profecía escrita siglos antes de que ocurriera. Está representado simbólicamente en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Por favor, pasemos allá. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Y el apóstol Juan registra: cuando abrió el quinto sello, aquí Cristo abriendo el sello, un sello cubría parte del libro que Jesús tenía en su mano. Y en ese libro está la profecía, fue escrita originalmente. Y Juan continúa: vi bajo el altar, aquí el altar junto al trono de Dios en el cielo, donde Juan ve en visión mientras estaba en la isla de Pasmo. Vio los eventos profetizados en Apocalipsis simbólicamente que ocurren. Note, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaban a gran voz, aquí simbólicamente en esta visión, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dijo, quienes fueron martirizados durante la oscura Edad Media por obedecer la palabra de Dios, pero sigamos leyendo, que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí hay una profecía para nuestros días, hermanos. Nunca ha habido un martirio de millones de cristianos verdaderos, obedientes y fieles desde la Edad Media. Sin embargo, aquí hay una profecía de otro martirio, aún por ocurrir, en el que millones más serán asesinados, como en la Edad Media. Juan vio en visión a esos mártires que fueron asesinados. Ahora, ellos están muertos hace mucho tiempo. Fueron asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio. El mensaje del evangelio del gobierno del reino de Dios, el cual ellos retuvieron. Fueron condenados a muerte
por un crimen no mayor que creer en la Biblia y aferrarse al testimonio de Jesucristo, escrito y registrado en la Biblia. La historia registra su martirio. Al menos 50 millones fueron martirizados dentro del Sacro Imperio Romano y naciones colindantes. En nombre de la religión fueron declarados anatema de Cristo, malditos de Cristo, herejes, y se les impuso la pena de muerte, tras lo cual el Estado los ejecutó. Pero note en lo que se dice en visión a esos mártires muertos. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo ¿hasta qué? Que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí claramente otro martirio que se avecina. Y note, este martirio que viene será como el anterior, solo que 1000 veces más terrible en intensidad. Los cristianos que viven hoy deben ser martirizados, como lo fueron sus hermanos en épocas pasadas. Se les dará muerte en nombre de la religión. Pero el Estado será el poder que realmente los mate. ¿Recuerda usted lo que dijo Jesús? Demos un vistazo. Pasemos a Juan capítulo 16, versículos 2 al 3. Juan capítulo 16, versículos 2 al 3. Versículo 2. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y aquí acortando el versículo 3. Y harán esto. Esto no es un martirio de los comunistas ateos. Ni siquiera ellos creen que Dios existe. Asesinan a sus enemigos por el bien del Partido Comunista. No porque piensen que están sirviendo a Dios. Pero el próximo martirio de los cristianos será una persecución religiosa. Se hará como un supuesto acto de servicio a Dios. Gente engañada, profesando el cristianismo, asesinando a cristianos fieles, a los que llaman herejes. Esta es la persecución que está profetizada. Estos son los postreros días de los que las profecías nos advierten. Días en los que la gente no soportará la sana doctrina. Días en que la gran mayoría han sido engañados a creer en fábulas, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 4. Esto es un momento en que la gente quiere que sus predicadores retengan la verdad y predican las cosas suaves y blandas. En lugar de eso, vayamos a Isaías capítulo 30 versículos 8 al 10. Isaías capítulo 30 versículos 8 al 10. Esto es lo que Dios inspiró a Isaías a escribir. Ve, pues, ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, para nuestros días, como testigo eterno. Versículo 9. Porque este pueblo es rebelde
hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno, que dicen a los videntes, o sea, a los ministros, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Muchos son engañados. Satanás, el espíritu invisible gobernante de esta presente era, tiene sus ministros en los púlpitos, disfrazados para pasar como ministros de Jesucristo, como dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Se hacen pasar por los ministros de Jesucristo. Pero sin darse cuenta, son los ministros de Satanás el diablo, quien es el verdadero autor de la persecución religiosa, el verdadero instigador de la gran tribulación que viene. Note, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que Satanás engaña al mundo entero. Él tiene sus agencias humanas en la tierra, religiosas y políticas, que han engañado a todas las naciones. Apocalipsis 17, 2 y Apocalipsis 18, 3. Los falsos ministros de Satanás, si fuera posible, engañarán a los mismos escogidos. Como dice Mateo 24, 24. La obra de Satanás es una labor de engaño, hermanos. Los mismos escogidos que constantemente claman a Dios por ayuda día y noche en oración, son los únicos a quienes Satanás no ha podido engañar. Él los odia, los persigue, no directamente, sino a través de agentes humanos, especialmente a través de la religión como instrumento. Hacemos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Leemos: el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás está furioso. 6,000 años de engaño están a punto de terminar. Él sabe que su tiempo ahora es muy corto. Tiene gran ira. Pero ¿tiene gran ira contra quién? Saltemos al versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, el símbolo de la verdadera iglesia de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y testimonio de Jesucristo. Y note la agencia humana que persigue a los mártires de Jesucristo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Vi, escribió Juan, a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta es otra mujer, una mujer caída, una gran ramera o prostituta. Esta es una iglesia apóstata. Una mujer en la Escritura es el símbolo de una iglesia, como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Es un poder religioso que se relaciona con los reyes de la tierra, que reina sobre los reyes de la tierra y los utiliza como sus herramientas. Apocalipsis 17, versículo 2
y el versículo 18. Este falso poder religioso se niega a obedecer los mandamientos de Dios. Va a establecer su propia justicia. Se enfurece. Sufre de un sufrimiento o un sentimiento, mejor dicho, de autocondenación cuando ve la justicia de Dios manifestada en la verdadera iglesia. Recurre a la persecución para destruir a los justos. Utiliza la religión como un manto engañoso. Se engaña a sí mismo creyendo que sirve a Dios, persiguiendo, torturando y sentenciando a muerte a los que obedecen a Dios. Todo el mundo occidental está siendo engañado por Satanás con una pretensión de religión. La gente quiere creerse justos cuando no lo son. Satanás va a suscitar este complejo de culpa religiosa en otro gran martirio de los santos, llamado proféticamente en las Escrituras la gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Esta horrible tribulación que se avecina está siendo tramada en secreto en la clandestinidad por un sistema político religioso fascista babilónico. Los mismos poderes que siempre han perseguido a los cristianos fieles. Los verdaderos cristianos aún deben ser martirizados, como lo fueron durante el oscurantismo y la Edad Media. Jesús nos ha dado la secuencia de tiempo de los eventos que conducen a la gran tribulación. Esta secuencia usted la encontrará en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Estos tres capítulos, como ya hemos explicado en otros sermones, contienen el orden de los acontecimientos al final de esta era, siguiendo a los falsos maestros, proclamando un falso evangelio, aunque viniendo en el nombre de Cristo, diciendo que Jesús es el Cristo. Habría guerras, hambres y pestes, ocurriendo todo en ese orden. Estos acontecimientos ya se han cumplido una vez y ya se han culminado en la tribulación de la Edad Media. Ese cumplimiento no fue más que el precursor del cumplimiento presente. Son profecías que tienen doble cumplimiento. La actual hueste de falsos maestros que proclaman falsos evangelios, la actual serie de guerras y rumores de guerras, inspiradas por la intriga comunista, la actual propagación de la sequía en Estados Unidos, Rusia, China y otros lugares que pronto conducirán a hambrunas y epidemias de proporciones devastadoras. Entonces, ¿qué viene después en medio de este sufrimiento y odio mundial contra el mundo de habla inglesa y contra los verdaderos cristianos en particular? Vayamos a Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 9. Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 9. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, el siguiente evento: os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los propios discípulos de Jesús, aquellos que le siguen, ustedes, han de ser entregados a la tribulación, al martirio. Jesús dijo que esto sería por causa de su nombre, que las naciones los odiarían. Esto solo podría referirse a los creyentes, no a los incrédulos. Marcos registra la misma advertencia de Jesús. Marcos capítulo 13, versículo 13. Marcos capítulo 13, versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Un martirio de cristianos. Lucas registra la misma persecución diabólica en Lucas capítulo 21, versículo 12 y versículo 17. Pero hay que tener una distinción primordial que usted necesita entender. Es una enseñanza común hoy en día que la tribulación es la ira de Dios. Que la tribulación es lo mismo que el día del Señor. Que como Dios no descargará su ira sobre los verdaderos cristianos, solo los que no son cristianos sufrirán en la gran tribulación. Esto no es cierto. La tribulación es la ira de Satanás, el diablo, el engañador del mundo actual. Apocalipsis 12, que ya lo hemos leído, explica eso. Satanás tiene una gran ira. Él persigue a la verdadera iglesia. Note lo que Jesús dijo que sucedería inmediatamente después de que la ira de Satanás, la gran tribulación, será acortada. Vayamos a Mateo, capítulo 24, versículo 29. Mateo, capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí Dios interviene sobrenaturalmente mediante señales sobrenaturales en los cielos para acortar la gran tribulación. Intercalando el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Vivos de esa persecución religiosa. Versículo 22. Mas por causa de los escogidos, aquellos días, que otras profecías muestran, habrían durado 7 años, serán acortados a 3 años y medio. Apocalipsis 12, versículos 6 y versículo 14. Note que en estos versículos, Mateo capítulo 24, 21, versículos 21 al 22, Jesús llama al cumplimiento final del martirio profetizado la gran tribulación. Ya hubo tribulaciones antes, y va a haber una grande en esta generación, cual nunca la ha habido antes. Esta gran tribulación no pudo ser la de la Edad Media. Dios no acortó ese tiempo de tribulación interviniendo con señales sobrenaturales. Ahora bien, ¿qué sucede cuando Dios interviene para acortar la tribulación? Vayamos a Joel, capítulo 2, versículo 31. Joel, capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. El día del Señor. Es el momento en que Dios interviene directamente en los asuntos del mundo. Es el tiempo de su ira contra los que han perseguido a su pueblo. Este día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que Pablo escribió bajo inspiración en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Esto no está hablando de la venida de Cristo, sino del momento en que Dios interviene sobrenaturalmente en los asuntos del mundo, poco antes del regreso de Jesús. Comparemos esto con Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 y versículos 16 y 17. Versículo 12. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira de Dios vendrá inesperadamente, como un ladrón en la noche. Así como la ira de Satanás pronto vendrá sobre un mundo angloparlante, desprevenido, en que los cristianos están siendo adormecidos por engaños religiosos. ¿Cuán claro está esto, hermanos? La tribulación ocurre antes del día del Señor. Se trata de dos acontecimientos diferentes, dos periodos de tiempo distintos. Esto es lo que muy poco se entiende. La gran tribulación no es el resultado de una persecución religiosa interna llevada a cabo por el mundo de habla inglesa sobre los cristianos. Es resultado de una invasión extranjera, el cautiverio de nuestro pueblo de habla inglesa en la Tercera Guerra Mundial. El poder gentil, fascista, que nos tome cautivos, estará dominando por un gran sistema religioso. Ese sistema político religioso perseguirá a nuestros pueblos a nivel nacional y martirizará a los cristianos que no sean tenidos por dignos de escapar de la tribulación. Veamos la descripción de Lucas en la traducción de Moffat, que deja esto muy claro. Lucas capítulo 21, versículos 23 al 24. Lucas capítulo 21, versículos 23 al 24. Porque vendrá dolorosa angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo. La ira de Satanás sobre el pueblo de nuestras naciones. Caerán a filo de espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones en la Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial nuclear, que el hombre estaría al punto de autoaniquilarse él mismo. Y Jerusalén estará bajo el talón de los gentiles hasta que expiren los tiempos de los gentiles. Es un tiempo de cautiverio nacional, del cual la conquista romana de Judá en el año 70 después de Cristo fue meramente un precursor. Si aún no conoce nuestra identidad nacional, la prueba de que nuestro pueblo esté incluido en esta profecía, lea un libro escrito por el señor Herbert W. Armstrong, titulado La llave maestra de la profecía, que explican esta parte de estas profecías completamente. También muy pronto saldrá un libro que está siendo escrito por el doctor Thiel
relacionado a este tema. Recuerde que la tribulación es un tiempo de problemas como nunca ha ocurrido ni volverá a ocurrir. Ahora veamos Jeremías capítulo 30, versículos 4 al 7. Jeremías capítulo 30, versículos 4 al 7. Versículo 4. Estas, pues, son las palabras que el Eterno habló acerca de Israel y de Judá, las llamadas 10 tribus perdidas, la casa de Israel y Judá. Versículo 5. Porque así ha dicho el Eterno, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como la mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Realmente un tiempo de problemas para Jacob. Aquí también hay un tiempo de problemas tal que no se puede comparar con ningún otro. No puede haber dos tiempos diferentes de persecución, cada uno mayor que el otro. Ellos deben ser el mismo tiempo de problemas. Los tiempos de angustias de Jacob o de Israel, el cautiverio nacional del mundo de habla inglesa, también deben ser el tiempo de la gran tribulación sobre los cristianos. Los mismos poderes que ahora conspiran secretamente en Europa, que han perseguido a los cristianos en épocas pasadas, están a punto de surgir como conquistadores de nuestra civilización democrática y del verdadero cristianismo. Este poder religioso fascista promoverá el último resurgimiento de un sacro imperio romano restaurado en 10 naciones. Es hora de que despertemos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Aunque Jesús profetizó que los cristianos serían perseguidos en una gran tribulación venidera, Él también dijo que hay una vía de escape. Veamos eso en Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Usted puede escapar de todos los problemas que pronto caerán sobre un mundo desatento, pero debes velar los acontecimientos mundiales y orar. Jesús repitió esta misma promesa a su iglesia hoy. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, aquí se refiere, cuando dice la palabra de mi paciencia, se refiere a los mandamientos del Eterno. Yo también te guardaré de la hora de prueba, la tribulación y los eventos que siguen. Versículo 10, continuando, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero, ¿cómo y a dónde van a escapar los cristianos que velan y oran? Vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Aquí encontramos la respuesta. Aquí
encontramos representada la verdadera iglesia, la iglesia de Dios, una mujer. Recordemos, es el símbolo de una iglesia, como dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Este capítulo representa la verdadera iglesia, mientras que el capítulo 17 de Apocalipsis representa las falsas iglesias, una iglesia madre y sus iglesias hijas. Note el versículo 6 del capítulo 12. En la tribulación durante la Edad Media, la mujer, la verdadera iglesia, huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Esa tribulación es simplemente un tipo de la gran tribulación venidera. Un tiempo de angustia de tal magnitud como nunca antes ha ocurrido en la tierra. Ahora vayamos al versículo 13. Y cuando vio el dragón, aquí Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Esta es la persecución que aún está por suceder en el futuro. Una persecución que está siendo planeada secretamente en este mismo momento. ¿Cómo escapa la iglesia? Veamos el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo. Como ya sabemos que aquí el término tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo es lo mismo que 3 años y medio, igual como aparece que dice 42 meses, es el mismo periodo de tiempo. La iglesia no es llevada al cielo, y mucho menos eso de un falso rapto, una gran mentira que Satanás ha inculcado en las hijas de la ramera. No es llevada al cielo, sino al desierto, a una región desértica. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Puede haber algo más claro? Es hora de que usted abra los ojos a lo que se avecina. A menos que lo haga, usted y millones con usted están yendo directo a la época más diabólica y al tiempo de tortura jamás instituida por el hombre. Se está planificando ahora. Solo hay una forma de escapar. Mire los acontecimientos del mundo y ore constantemente. Y aquellos que están en la condición laodiceana, unjan sus ojos con colirio para que vean. Compren aceite y ténganlo con ustedes, no sea que cuando llegue el marido se queden fuera. Hermanos, se avecina un gran tiempo de tortura, de asesinatos contra el pueblo de Dios, y solo podemos escapar de eso si obedecemos los mandamientos de Dios y guardamos el testimonio de Jesucristo. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Un placer volverme a dirigir a ustedes. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.